Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar sobre el mercado inmobiliario en Barcelona. Yo soy Raf Jacob, soy el fundador y gerente de Inspire. Organizamos este webinar para vosotros. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Pues la idea es, queremos aportar análisis y conocimiento y ejemplos muy prácticos para que cada uno como comprador, vendedor o inversor pueda tomar la mejor decisión posible. Es el objetivo. Información para que podáis tomar mejores decisiones. Tenemos el gran honor hoy de tener aquí a Gonzalo Bernardos con nosotros. Para los que no conocéis a Gonzalo, es profesor en la Universidad de Barcelona, es un economista muy reconocido y yo me atrevo a decir el principal analista inmobiliario en España. Estamos medios cada día y hoy va a compartir con vosotros su opinión, su visión sobre el mercado de la vivienda en Barcelona. También está conmigo Ana Fons. Ana es cofundadora y directora de Inspire. Hace muchas cosas, pero sobre todo se dedica a ayudar al comprador a elegir la buena vivienda, asegurar que no haya problemas. Ana también es la negociadora killer de Inspire, para asegurar que nadie pague demasiado por una vivienda y aplica este conocimiento de los compradores en su trabajo con vendedores, con propietarios también, para ayudar a mirar cómo se puede vender mejor de forma más realista. Antes de empezar, una cosa más. ¿Quién es Inspire? No es para hablar de Inspire en la reunión, webinar, pero sí que hay que entender qué hacemos y quiénes somos. La gente que contrata a Inspire tiene una cosa muy clara. Sabe que nunca va a estar solo en su proceso de compra o de venta. Imagínate no preocuparte en esta decisión tan importante. Imagínate estar mejor informado que los demás. Es el objetivo de hoy. Y saber qué estás acertando. Es nuestro objetivo desde Inspire en cualquier trabajo con los clientes. Asegurar que tú aciertes. Acertar también significa no equivocarte. Significa que no te engañen. Aquí estamos. Toda esta experiencia la compartimos ahora con ustedes. Y en el webinar voy a cambiar el slides. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Empezará Gonzalo con su visión sobre el mercado. Hablaremos de precios, de cómo bajarán, sí, pero cuánto bajarán, cuánto durarán las oportunidades. Si quiero vender, ¿qué hay que hacer? Que es importante. Habrá un impacto, todos lo sabemos, de la situación actual. Consejos, análisis, conocimiento que les pueda ayudar para mejores decisiones. Ana y yo añadiremos ejemplos muy prácticos y al final hay tema para preguntas y respuestas. Por favor, si hay preguntas, usa el chat de Zoom y al final pues contestaremos dentro de lo posible a todas aquellas preguntas. Una pregunta más, antes de empezar, he dicho quiénes somos nosotros, sabéis ahora quién es Inspire. Voy a lanzar una pregunta en la pantalla donde os podéis presentar. Es muy importante para nosotros, es muy útil para nosotros saber quiénes está en el webinar. Ahí va la encuesta. Se tarda un segundo. Eso nos ayuda a elegir los ejemplos que usaremos en el webinar. Si sabemos que tú estás buscando comprar una vivienda, pues usaremos más bien ejemplos de compradores. Si todo el mundo está intentando vender una vivienda, pues usaremos más ejemplos de vender. Esperemos, vale, veo que la gente está contestando. Tenemos el 60% ya contestado. Dejamos un segundito. Y vemos que quedan unos 10 personas para contestar. Si nos importa, así nos ayudará mucho y será más relevante. Si no quiere contestar, no pasa nada, pero si lo sabemos, podemos ser más exactos. Vale, pues vamos a empezar. Resumen, la gran parte está interesada en comprar vivienda o en invertir. Y luego hay una gran parte también que solo quiere información sobre el mercado, información general. Pues
cerramos la encuesta y Gonzalo, todo tuyo. Si ves que miro para allá es porque Gonzalo está en otro lado de la sala, que es una sala grande aquí, pero no lo ves en una pantalla diferente. Gonzalo. Muy bien, pues yo voy a pasar a relatar lo que creo que es la visión del mercado inmobiliario de Barcelona, de la periferia, en los próximos 2 años, y también tocaré alguno de otros mercados, como puede ser el mercado de Madrid o puede ser el mercado español en su conjunto y también el mercado de alquiler. Lo primero que todos tenemos que tener muy claro es que España está en su peor momento económico de la historia reciente. Una caída del PIB como la que tendremos este año, que muy probablemente estará alrededor del 10%, no la habíamos tenido en etapa de paz. La mayor caída que uno se acuerda cuando hay medición es del año 1936, un 26,2 en plena guerra civil. Y para que os hagáis una idea, el peor año de la anterior crisis, 2009, es un 3,7. Y para profundizar más en la magnitud de la crisis, hemos de considerar que entre 2008 y 2013, en los 6 años en que duró, la caída del PIB fue del 9,1. Por lo tanto, en un primer momento ya tenemos una magnitud bastante clara. Y lo que tenemos bastante claro es que la crisis, el impacto que se produjo en 6 años, aquí se produce en 1. Segundo aspecto importante es cómo es la dinámica de esta crisis. Si nos vamos a la crisis de 2008, pues vemos que hay bastantes errores en el tratamiento de esta crisis. Por ejemplo, el primer error se establece en julio del 2008, cuando Trichet confunde una crisis de demanda con una crisis de oferta y sube los tipos de interés del 4 o 4,25 y hace empeorar la economía europea. El segundo punto, vemos cuando hay una negación de comprar deuda pública por parte del Banco Central Europeo, mientras que Estados Unidos lo hace en 2009, jamás se le ha generado una elevada inflación y además lo que sucede es que en 2010 ya está recuperado. Nosotros hasta marzo del 2015 no compramos en Europa la deuda. Y tercero, fue la restricción presupuestaria, la austeridad implantada por la Comisión Europea en 2010, que en el caso de España le llevó a 3 años más de la crisis. Toda la política económica de Europa y el Banco Central Europeo en la década pasada es muy contestada, diciendo, y prácticamente de forma unánime los economistas, que se cometieron muchos errores. Y esto es una de las causas por lo que la crisis, en lugar de durar 1 año y medio como en Estados Unidos, aquí dura para muchos países 6 años y se producen diversos rescates, algunos económicos, otros financieros. No obstante, lo que sí que podemos ver, y esta es la primera señal optimista, es que aquí la Comisión Europea va a hacer un esfuerzo considerable. Son 750.000 millones de euros. Y para que os hagáis una idea, el plan Juncker eran 21.000 millones. Por lo tanto, hay un elemento muy positivo. Aquí el sector público, y sobre todo Europa, va a hacer un gran esfuerzo para que la recuperación sea muy rápida. En segundo lugar, el Banco Central Europeo ha acertado de manera considerable. Primero, dijo que compraría deuda por 750.000 millones. El jueves pasado, que va a comprar por 600.000 millones más. Y con ese dinero asegura, y esto es importantísimo para alguien que es extranjero y quiera comprar en España, asegura que no va a haber una crisis de la deuda en países como Portugal, España o Italia. Nosotros tenemos en estos momentos un tipo de interés del bono a 10 años del 0,56% y para que os hagáis una idea, el incremento del coste del endeudamiento entre 2020 y 2021 nos va a costar en los 2 años aproximadamente 1.500 millones de euros. Esto para una administración que tiene un presupuesto de 480.000 millones de euros es absoluta y perfectamente asumible. Por lo tanto, aquí lo que vemos son un aspecto muy positivo. Europa se ha comportado como un club, en Europa hay una solidaridad importante en esta vez, y esto nos va a determinar que salgamos relativamente rápido de la crisis.
Nos falta una tercera pata, y la tercera pata tiene que ver con el gobierno del país. Y muchos de vosotros podéis decir, oye, ¿qué tal lo hace el gobierno del país? ¿Un suspenso? ¿Un aprobado? ¿Un notable? ¿Qué nota le daría yo como profesor que soy? Yo le daría un no presentado, porque no ha puesto ni una sola medida hasta el momento para recuperar la economía. Grecia le ha dedicado 25.000 millones de euros al sector turístico, nosotros 2.651. Italia, un bono de 500 euros a cada familia para gastar en los hoteles correspondientes del país. Nosotros, nada. Alemania, Francia han dado importantes subvenciones al sector automovilístico. Nosotros, nada. Y el país que menos está gastando la administración en la recuperación de la economía, por ahora es España. El gobierno lo que aduce es que se ha dedicado primero a la remisión de la enfermedad, es decir, a que la enfermedad vaya cada vez a menos y que luego se cuidará la economía. No obstante, esto es una incógnita importante. Pensad en lo siguiente. La inmensa mayoría de los países europeos, gracias a esta buena política del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, recuperarán el PIB del 19 en el tercer trimestre del 22. Por lo tanto, diremos que esta crisis no son los 8 años de la pasada, porque el PIB de España de 2008 se recuperó en 2016. Diremos que si el gobierno lo hace bien en el 2022 ya estaremos como el 19 y si lo hace mal seguramente nos tendremos que ir al 2023. A partir de aquí nos preguntamos cuál es la reacción sobre el mercado inmobiliario. Pues mirad, hay una correlación importantísima entre lo que son las bajadas de precio del sector inmobiliario y la caída del PIB. Cuanto más cae el PIB, más baja el sector inmobiliario. Pero cuidado, en España existe una tradición de pensar que cuando hay una crisis el precio de la vivienda no tiene por qué caer. Y nos encontramos ante un hecho que podemos considerarlo como inaudito. Y es un hecho que en la actualidad, en el mes de mayo, si yo cuento lo que está sucediendo entre los últimos 3 meses, marzo, abril y mayo, pues resulta que el precio de oferta de las viviendas no ha bajado, sino que ha subido. Y ha subido un 1,3 según lo que dicen los oferentes. Esto lo entiendo. Si uno es belga, alemán, holandés, le parecerá estar hablando de prácticamente ciencia ficción. Y yo, que soy español, lo considero absolutamente igual. ¿Qué dice el propietario? ¿Qué crisis hay? Es espectacular. ¿Pero tú vas a bajar el precio de la vivienda? No, que es muy bonita. Yo la voy a mantener ese precio y lo que voy a hacer es esperar un mirlo blanco. Os traduzco. Mirlo blanco es un pájaro muy extraño de color blanco. Y por lo tanto, la traducción es un tonto rematado. Entonces, solo que tienen un problema. Es que en momentos de crisis como los actuales, esos tontos que pagan el precio de febrero de 2020 ya no existen. Y tienen que concienciarse el propietario que para vender ha de hacer una gran rebaja, que enseguida os explicaré qué tipo de rebaja tiene que hacer. Entonces, ¿por qué no rebaja el precio el propietario? Uno, porque muchos agentes inmobiliarios no le han llamado y no le dicen que no lo puede vender a ese precio. Y no le han llamado porque hay la inmensa mayoría de empresas inmobiliarias que trabajan con personal por cuenta ajena que están en ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo, y no han vuelto al trabajo y llevan meses sin comunicarse con el propietario. Dos, porque el agente inmobiliario no sabe cómo defender esa bajada de precios. Muchas veces nos encontramos que en el mercado actual podemos calificar a las agencias como aquellas que ya han informado al propietario que no pueden vender a ese precio y que tienen dos decisiones: o sacarlo de la venta o bajar el precio, pero que si no, no van a trabajar esa vivienda. Y otras
mayoritarias hasta el momento que esperan que la divina fortuna venda ese piso. Entonces, lo primero que yo recomiendo como potencial interesados en comprar una vivienda es coger y seleccionar viviendas. Pero yo lo que os voy a recomendar es que cojáis una persona, un personal shopper o un profesional inmobiliario que os haga las gestiones por vosotros. ¿Por qué? Mirad, solo que os vean que sois extranjeros ya consideran automáticamente que estáis dispuestos a pagar entre un 10 o un 15% más. Las bajadas que os van a ser mucho más reducidas. Y prácticamente muchas veces el propietario adopta la técnica de que a un extranjero tiene mucho más poder adquisitivo, este no tiene crisis, por lo tanto, ¿por qué le tengo que bajar el precio? Es un mercado en el que hay que negociar muchísimo. No es nada fácil, ¿eh? Porque fijaros que ahora hay algunos que ponen las viviendas en venta y hay algunas, muy pocas bajadas de precio. Pero es un mercado en el que si la vivienda se pone al precio, vuela. Porque esto es Barcelona. Sigue siendo muy interesante para mucha gente. Hay personas que siguen manteniendo el trabajo, que trabajan en el sector público o que trabajan en una gran empresa y esas personas se van a lanzar a comprar una vivienda. Luego, hay muchos inversores que, claro, comparado con la renta fija, una rentabilidad del 4, 4,5 les parece excepcional, sobre todo si compran la vivienda con descuento. ¿Esto quiere decir que en el mercado de Barcelona se van a vender más viviendas que el año pasado? No. En el mercado de Barcelona, el catacrac en términos de ventas va a ser espectacular. Vamos a tener aproximadamente una reducción del 20% de las transacciones. Y el precio se puede ir en el entorno del 8% para abajo. Pero cuidado, cuidado con lo que voy a decir. Si yo cojo una vivienda y la miro en un portal inmobiliario Idealista, Fotocasa, Habitaclia, lo primero que veo es que esa vivienda está sobrevalorada. Y me la sobrevaloran, ¿por qué? Bien, primero porque me engañan con los metros cuadrados. Cuidado que hay mucha publicidad que no es adecuada. Entendiendo que de lo que son metros cuadrados construidos con espacios comunes, te ponen en la publicidad como si son útiles. Os explico la diferencia. Hay 3 medidas de medir las viviendas. La primera es metros cuadrados con espacios comunes. Te cuentan las paredes de la casa, te cuenta el ascensor, te cuenta el rellano y la puerta de entrada. ¿Vale? Eso normalmente exagera los metros cuadrados en aproximadamente un 10%. Luego, dentro de la propia casa, hay los construidos sin espacios comunes y los útiles. Los construidos sin espacios comunes es contando las paredes. Los útiles son los metros que tú puedes pisar. Por lo tanto, cuidado, porque la propaganda es una propaganda que os puede parecer que tiene muchos más metros de los que realmente tiene. En tercer lugar, pensad que muchas veces en España y en Barcelona en particular, el propietario cuando quiere vender le dice al agente inmobiliario, mira, quiero un precio de 330.000. El agente piensa, esto solo vale 290.000, pero no le quiero llevar la contraria. Y como no le quiero llevar la contraria, voy a coger y le acepto los 330.000, pero le digo lo siguiente. Como sé que el propietario me va a negociar, vamos a partir de 350.000. Y así en la negociación tenemos para bajar 20.000 y tú tomas el precio que tienes. Por lo tanto, ya sea por esta técnica, ya sea por la falsedad en el anuncio de los metros que realmente tiene el piso, nos encontramos con que en febrero de 2020 casi todas las propiedades en Barcelona
estaban entre un 10 y un 15% sobrevaloradas. Por lo tanto, a ese 10% le tenéis que sacar como mínimo un 8% adicional. Y respecto a aquella sobrevaloración, contad que tenéis que intentar conseguir una bajada del 20%. Repito que para vosotros, lo siento, no será fácil porque son mucho más reticentes los propietarios y las agencias que venden a bajarle significativamente un precio a un extranjero que a un barcelonés. No obstante, no en todos los sitios será igual. Aquí los inversores que van a salir van a intentar comprar principalmente en lo que ellos llaman las mejores zonas de Barcelona. Por ejemplo, l'Eixample. Y cuando me refiero a l'Eixample, me puedo referir, por ejemplo, a Aribau Provenza. Me puedo referir a lo que sería Villarroel Mallorca. Me puedo referir a Paseo San Juan Diagonal. Estas se llaman las zonas más emblemáticas. Hay family office que dicen, nosotros solo compramos en el Eixample entre Paseo San Juan y Calle Urgel, porque queremos comprar calidad. Entonces, en estas ubicaciones, precio de cierre versus precio de cierre, puede ser que algunas, con bajadas del 5 o 6%, ya se vendan. Si yo, por ejemplo, en lugar de l'Eixample me voy a Ciudad Bella, la cosa cambia. Y tengo barrios muy diversos. Tengo un barrio de la Barceloneta, un barrio del Gótico, en el que realmente me puedo encontrar una bajada algo superior. Precio de cierre versus precio de cierre, me puedo ir alrededor del 9%. Pero en el Raval, aquel que quiera comprar en Barcelona una ganga bien situado, pero cuidado, con problemas de ocupación y con un entorno no demasiado magnífico, se puede encontrar con rebajas que pueden estar del 25 o incluso más por ciento. Me subo, me voy a los dos barrios históricamente más emblemáticos de Barcelona. Son los barrios donde vive la burguesía y donde vive la gente con mayor renta per cápita. Son Sarrià Sant Gervasi y Las Corts Pedralbes. Difícilmente veremos que haya un montón de inversores comprando en estos, difícilmente veremos que haya un montón de gente para vivir que compra la vivienda. Veremos que hay bastantes inversores. Primero, porque muchos inversores ya viven en estos barrios y siempre cualquier calle de estos barrios la valoran más que otras calles que son más ajenas. Por lo tanto, aquí el principal comprador es un inversor. La bajada de precio es relativamente similar al ejemplo. Y, antes que nada, para todos aquellos que creéis, como yo creo, que el turismo volverá a coger y a ser muy importante en Barcelona, que esto es un bache, que realmente el año que viene, si este año crecemos el 10%, el año que viene estaremos subiendo el PIB por encima del 7%, como yo creo, pues os diré que van a aparecer unas viviendas muy interesantes en el mercado. Estas viviendas muy interesantes que pueden estar en Ciutat Bella y también en l'Eixample son las viviendas turísticas. Pensad que estas viviendas tenían, respecto a otras idénticas, solo por tener licencia turística, un sobreprecio del 100%. Podéis encontrar, buscando bien y negociando fantásticamente, que ese sobreprecio en lugar del 100% se os va al 50 o al 60%. Y en Barcelona, si confiáis, como yo creo que así pasará, en que la falta de turistas es flor de un año, pero no de mucho más, es muy elevada porque difícilmente se volverán a dar licencias turísticas en Barcelona. Por lo tanto, fijaros aquí que yo estoy configurando inicialmente qué es las zonas donde menos baja. Y las zonas donde menos baja son principalmente las que están más céntricas o las que son de más alto standing. Entendiendo de que
en esas zonas van a aparecer bastantes más inversores que en otras. Porque me diréis, ¿quién va a comprar una vivienda en estos momentos? Pues muchas familias que vendan una vivienda y compren otra no lo van a hacer porque tienen miedo. Muchos empresarios no lo van a hacer por la sencilla razón que su empresa va peor. Tienen el problema de que pueden perder el trabajo, de que pueden entrar en un ERTE, y en un ERTE en España como máximo se cobran 1.400 euros. Yo conozco personas que 8.000 euros mensuales han cobrado 1.400. Entonces, cuidado, que el número de compradores es muy reducido y la inmensa mayoría son inversores. Me diréis, ¿y en estas zonas quién va a vender? En estas zonas va a haber mucha venta. En las zonas en que va a haber más intercambios. Y os explico por qué. Porque va a haber empresarios que para remontar el negocio, porque en los primeros meses de volver al negocio van a tener pérdidas, van a necesitar incrementar la liquidez. No les va a valer con los préstamos ICO. Tampoco quieren endeudarse excesivamente con la banca. Lo han hecho en el pasado y han tenido más de una frustración por ello. Entonces, más de uno va a necesitar vender rápidamente esa vivienda. La primera vivienda que va a intentar vender no es la que está en Sarriá Sant Gervasi, no es la de la calle Montaner La Forja, no. La primera vivienda que van a intentar vender es una vivienda que pueden tener en una segunda residencia. Pero segundas residencias, viviendas turísticas, este año, el número de ventas que se van a hacer va a ser reducidísimo, entre otras cosas porque van a venir muchos menos extranjeros de los habituales. Y para hacer liquidez rápida, solo va a tener la posibilidad de vender alguna de las joyas de la corona, en este caso, una vivienda muy bien situada. Por lo tanto, el sitio más dinámico, sin duda, es l'Eixample, en menor medida Ciutat Bella, Barceloneta, PI, el Gótico, y luego Sarriá Sant Gervasi y las Corts Pedralbes. Nos pasamos a otra dimensión y, por ejemplo, nos vamos al barrio de Gracia. El barrio de Gracia tiene, el distrito Gracia es muy distinto. Nos encontramos desde una vila de Gracia en que sería bastante equiparable a lo que es el Eixample, en que muchísima gente le gusta tener un piso de alquiler allá porque es muy céntrico y porque a la vez tiene un ambiente especial en el que para personas bohemias, personas que tienen una vida de mucha relación, de mucho salir a la calle, ofrecen muchos servicios, especialmente bares y restaurantes, y que les encanta. En los últimos tiempos vemos que hay una corriente cada vez más importante de extranjeros que se quieren situar en Vila de Gracia. Pero luego, si nos vamos, por ejemplo, al Camp de Grassot o nos vamos a los barrios de la Salud, son barrios de menor atractivo y en estos, si en los anteriores decíamos que la vivienda puede estar cayendo alrededor del 5, 7, 8%, nos iríamos a una caída del 10%. Y finalmente tenemos los barrios donde el poder adquisitivo es inferior, los barrios más obreros de Barcelona. Por un lado tenemos Sants, en el que le contribuye a reducir la caída del precio el hecho de que sea un barrio relativamente céntrico, pero por otro lado tenemos sobre todo Nou Barris y San Andrés. Horta-Guinardó estaría cercano, pero no demasiado. Entonces, en Nou Barris vais a poder comprar, pero de manera muy fácil, 100 metros cuadrados por 200.000 euros. Precios de 2.000 euros metro cuadrado. Y si yo os digo, queréis comprar una vivienda y sois un inversor, ¿queréis rentabilidad o queréis presumir de la vivienda? Si queréis presumir de la vivienda, indiscutiblemente, lo mejor que podéis hacer es comprarlo en Sarriá Sant Gervasi, en el Eixample, en las Corts,
si queréis rentabilidad, los dos distritos que ofrecen más rentabilidad son Nou Barris y Sant Andreu. ¿Y por qué? Mirad, en este año va a caer bastante más el alquiler que el precio de la vivienda. Por lo tanto, la rentabilidad en Sarrià Sant Gervasi, pero sobre todo l'Eixample y Ciudad Bella, va a ser menor de la que era. ¿Por qué va a caer bastante más el precio del alquiler, que puede llegar a estar cayendo en Ciudad Bella a más del 20% y en el Eixample casi el 20%, que en Nou Barris o Sant Andreu? Por dos motivos. El primer motivo es que hay muchas viviendas turísticas que se van a pasar a alquiler tradicional o alquiler de temporada. Entonces, eso supone un gran incremento de la oferta. Segundo, que muchos profesionales liberales, autónomos, empresarios, que buscaban localización y por eso estaban pagando un alquiler de 2.000 euros, de 2.200, incluso de 3.000, lo primero que van a recortar es el alquiler. Y hay un traspaso de vivienda, de alquiler, cara a barata. Aquel que estaba pagando 2.500, igual ahora quiere pagar 1.200. Y se va a vivir cerca de la Sagrada Familia, que no está mal, pero ya no es el carácter exclusivo que puede tener Vía Augusta o la parte alta de Montaner. Y seguramente ya no serán 100 metros cuadrados, igual solo son 75. Entonces, todo esto hace que suceda todo lo contrario en alquiler de lo que pasa con el precio de la vivienda en el mercado de Barcelona. ¿Quién cae más en Barcelona? Nou Barris. ¿Por qué? Porque es el que más sufre el paro, donde la gente gana menos dinero, donde realmente más personas pasarán de trabajar a tiempo completo a tiempo parcial. ¿Dónde es lo que sufre menos? Las zonas más acomodadas, porque los inversores enseguida van a entrar en tropel en comprar esas viviendas. Entonces, ¿qué rentabilidad me puede dar este año comprar una vivienda en l'Eixample? Pues posiblemente neta el 3,75. No cuento el pago de impuestos, pero el 3,75. ¿Qué me puede llegar a dar en Nou Barris? Hasta el 6%. Porque si digo que pueden llegar a estar bajando los precios en el mercado del Eixample o de las partes mejores de Ciudad Bella, del alquiler, alrededor del 20%, es posible que en Nou Barris o Sant Andreu no lleguen ni al 10%. Es posible que alguien que esté pagando 850 euros acuerde con el propietario pagar 800. Si yo tengo una vivienda vacía en la calle Vía Augusta, en la calle Montaner, en la calle Aribao, para alquilarla al precio que tenía previamente, va a ser prácticamente misión imposible. Tendré que hacer bajadas sustanciales. En cambio, si yo la tengo en cualquier calle de Nou Barris, por ejemplo, la calle Virrey Amat, tengo bastantes posibilidades de con un pequeño descuento alquilarla. Entonces, si vosotros queréis comprar, es fundamental conocer esta diferencia. ¿La compro para sacar rentabilidad o la compro porque me encanta el activo y creo que a largo plazo será rentable? Bueno, es la primera opción que debéis mirar. Finalmente, me queda por analizar el frente marítimo y ya posteriormente pasaría a analizar la periferia de Barcelona. Entonces, de frente marítimo tenemos principalmente dos zonas: Villa Olímpica y lo que es Diagonal Mar. En estas zonas el precio es muy elevado. Y es muy elevado porque en los últimos años, en los últimos 20 años, mucha gente de Barcelona ha ido a situarse cerca del mar. Y si miramos la revalorización que ha tenido en estos 20 años, prácticamente casi cualquier ciudad que se sitúa entre Vilanova y Mataró, prácticamente estaríamos hablando de casi 150 kilómetros de la costa, estaríamos viendo que son la inmensa mayoría superiores al interior.
Tienen un problema esas viviendas. El problema es el precio. Es un precio muy elevado. No tanto como en Paseo de Gracia, como en Rambla Cataluña, pero a veces no están demasiado lejos, sobre todo si son primera línea de mar. Ahora bien, hay un aspecto muy importante. ¿Son fáciles de alquilar? ¿Me van a pagar por estas viviendas en una coyuntura como la actual 2.500, 2.800, 2.300 euros? No. Entonces, es un mercado que se asemeja, no es tan prime, no es tan exclusivo como las principales calles de Sarriá Sant Gervasi o Las Corts, no se puede comparar a la Avenida Pedralbes, no se puede comparar al Paseo de la Bonanova, pero está un escalón por debajo, pero tienen las mismas dificultades e incluso alguna más por su carácter menos céntrico que esas localizaciones. Por lo tanto, cuidado, comprar una vivienda y ponerla en alquiler, allá tampoco la rentabilidad es impresionante, es una rentabilidad más que nada modesta. Entonces, para resumir un poquito y no hacerme demasiado larga mi intervención, os quiero contar que 2020 yo os recomiendo que todos aquellos que compréis vivienda os pongáis a buscarla ya y que utilicéis los mejores profesionales que estén a vuestro alcance. Lo segundo que os recomiendo es que por cada vivienda que os guste hagáis una oferta, os dejéis asesorar. Mirad, yo tengo un ejemplo en casa. Tengo un señor que sabe de todo, que él no hay que explicarle nada. Y luego siempre viene con la cabeza agacha porque la fastidia una y otra vez. Esta mañana ha venido y como siempre la ha fastidiado. Es un señor que llegó al jefe de segunda de la SEAT, que, bueno, en su vida profesional no estuvo mal y sus capacidades tienen que ver con la mecánica, pero él hace de todo. Y yo cojo y le digo, para más señas, es mi suegro. Le cojo y le digo, vaya de esta oficina a otra de Bankia, que el director es amiguete y no le cobrará. ¿Qué me tienes que decir a mí lo que voy a hacer? A mí nadie me cobra. ¡Pum! 14 euros mensuales. Le dices, no invierta, que ya ha subido todo demasiado. No, 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 si mis amigos han ganado, yo también voy a ganar. No voy a ser el tonto del pueblo. ¡Pum! A perder, una detrás de otra. Yo siempre intento hacer lo mismo. Yo creo que hay cosas que conozco bien, otras que no, pero siempre, siempre quiero rodearme de los mejores. Y en el mercado inmobiliario no hay nadie mejor que personas que se dedican todo el día a esto, son profesionales constatados y que buscan lo mejor, no para el vendedor, sino para aquel que representan, que muchas veces es el comprador. Aquí también hay personas que quieren vender. Aquellas personas, aunque sean minoritarias, que quieren vender, les diría lo que a mí me parece la frase de la crisis. Toma el dinero y corre. Vas a sacar un mejor precio hoy que en septiembre o en octubre. Va a haber personas que les va a gustar la vivienda y la van a comprar. En septiembre y octubre, la sensación de que esto va muy mal va a ser muy impresionante. Yo me llevo mucho, me admiro de que para una parte de la población muy, muy grande no está pasando nada. No son conscientes que estamos en la mayor crisis de la historia reciente de España. Y bueno, va haciendo. Desgraciadamente, bastantes de los que están en expediente de regulación temporal se van a ir al paro. Pensad que si contáramos los que están en expediente de regulación más los del paro, estaríamos con una tasa de paro superior al 27%. Impresionante. Entonces, al vendedor que venda lo más rápido posible, al comprador que se ponga las pilas, busque ya las cosas, que no tenga prisa, que haga una contraoferta y dejadme
que os explique otra anécdota. Si yo recomiendo esto a vosotros, me diréis, bueno, ¿y tú estás intentando comprar una vivienda? A mí ya me toca más que nada ayudar a mis hijos. Mi hijo mayor tiene 25 años y le estoy intentando guiar por el buen camino y aprovechar el momento. Y veo una vivienda, 310.000 euros, piso del año 88, entrada excepcional y listo para entrar a vivir, pero listo a entrar a vivir no de la propaganda, sino de los de verdad. Y digo, David, que es mi hijo, hagamos una oferta. Bueno, tardamos 5 días en hacer la oferta. La hicimos por 290, pero ya le dije, dice, no, no hace falta que me rebaje el precio. Si se pone duro lo pagaré, porque realmente el piso lo vale. Ya en 5 días voló. En 5 días. Esto es una constancia de que en Barcelona hay un número de compradores que está oculto, que tiene ganas de comprar y que realmente el mercado este año va a ir muy mal, el año que viene no se va a recuperar, porque en este país funcionan las cosas de la siguiente manera. Primero se recupera la economía, segundo se recupera el empleo y tercero se recuperan los precios del sector inmobiliario, principalmente la vivienda. Pensad, por ejemplo, que en el año 94, en la crisis del 92, se recuperó la economía y creció un 2,4. El mercado inmobiliario, recuperación de verdad y subir por encima de la inflación fue en 1998. Entonces, hay este retraso derivado a que cuando el propietario toma conciencia de que hay crisis, es que prácticamente ya ha pasado bastante tiempo. Y gracias a la intervención de las autoridades europeas, aquí, como en Alemania, como en Bélgica, como en Francia, como en Italia, vamos a tener una crisis muy corta. Afortunadamente, siempre y cuando, evidentemente, que no haya un rebrote del COVID-19. En definitiva, en los próximos meses, aquellos que queréis comprar, que son una mayoría, tenéis una oportunidad gloriosa. El mercado de Barcelona se pone a precios muy golosos. Ahora bien, esos precios no los vais a ver en los anuncios. Hay que conseguirlos. Hay que luchar cada 1.000 euros de bajada, porque muchas veces es una doble lucha contra el agente inmobiliario que vende y contra el propietario. Y aquí se necesita una expertise. Y dejadme que os cuente una anécdota, y con esto finalizo. Yo soy del Español, del Club de Fútbol Español, y a partir de aquí vais a entender por qué cuento esta anécdota. La anécdota es la siguiente. La anécdota es que el Barça, el gran Barça, para mí, es el Barça de un presidente que se llamaba Joan Gaspar, que fue un desastre. Claro, para mí es el gran Barça porque yo lo quiero lo peor para el Barça, ¿vale? Entonces, este señor era presidente y el estadio de Wembley coge y se hace nuevo. Y entonces van a subastar todos los componentes principales del estadio de Wembley. Van a subastar el banquillo, van a subastar el larguero, van a subastar el palco presidencial y le llaman a Joan Gaspar y le dicen, oye, ¿tú estarías interesado para el Museo del Barça en las piezas emblemáticas de Wembley? Hoy, claro, es que nosotros solo tenemos una Copa de Europa y vete a saber cuándo tendremos la segunda. Sí. Y Joan Gaspar lo habla con el director del Museo del Barça. Y el director del Museo del Barça le dice, ya puedes llamar a la casa de subastas y dile que no estás interesado para nada. Dice, porque claro, te van a calentar la subasta y te van a poner precios superiores. Bueno,
en definitiva. La estrategia que hicieron no fue ningún español a la subasta. Al Barça lo representaron 3 o 4 ingleses, porque si lo representa solo uno, le habrían calentado la puja. ¿Qué quiere decir esto? Que de verdad, para un extranjero, coger y delegar la compra en un nacional, un personal shop prestigioso, no es un gasto, sino que es un ahorro considerable, porque los precios que van a poder obtener ellos son precios mucho más bajos que vosotros, los mismos que obtuvo el Barça en Wembley. Por 5.000 euros compró todo lo que quiso. Imaginaros si le salió bien la jugada. Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por tu visión, tus consejos. Un tipo de comprador que igual no hemos tratado mucho y nosotros lo vemos mucho desde Inspire, es aquella persona que compra hoy en día para vivir, que ve que el mercado está bajando, que hay oportunidades para comprar y estas viviendas concretamente vuelan. Están muy poco tiempo en el mercado y con descuentos bastante inferior. Hemos dado compras para clientes en los últimos días, últimas semanas, donde entre un 5 y 8, un 9% era el precio mínimo posible porque lo compraba otro. Había otra persona esperando. Y en mi opinión, ¿por qué? Porque no es una inversión. Si es un piso excelentemente ubicado, por ejemplo, en el Eixample, una finca que está en muy buenas condiciones y un piso que puedes renovar a tu gusto, pues si esto lo puedes comprar a 4.000 euros metro cuadrado y reformarlo, pues es comprando muy bien. Y estos pisos, claro, vemos que están tardando muy poco y la gente actúa rápido. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que si miras idealista, ¿sabes qué pasa? Que si miras idealista, si miras Fotocasa, pisos en el Eixample a 4.000 euros al metro cuadrado, hay poquísimos. Entonces, claro, fíjate, 4.000 euros al metro cuadrado son 100 metros cuadrados, 400.000 euros. Y eso lo compro yo, pero ya. Sí. Pues Si es lo que vemos en el mercado. Si un propietario me ofrece 100 metros cuadrados, 400.000 euros, y vale, imagínate que me voy a gastar 50.000 en reformas, ya lo compro, me parece interesantísimo. Pero es que nos encontramos que hay muchos que, primero, la distribución es mala, otros que no tienen suficiente luz, etcétera, etcétera. Lo que sí que hay que destacar, Raf, hay los precios que tienen todos aquellos inversores que están pillados, especuladores, los del compro, reformo y vendo. Hay un montón de bajos, de entresuelos, y a estos es donde se les puede apretar y apretar bastante, porque la deuda pronto les va a afectar de manera considerable. Eso es. Vale, pues hemos acabado la parte, digamos, macroeconómica, nos ha dado los diferentes barrios de Barcelona, que hay oportunidades por las que luchar también por la oportunidad, por el descuento, que no es fácil y que, resumiendo un poco, vemos, porque en Inspire estamos cada día en el mercado, ayudando al comprador a encontrar y a comprar la vivienda, que hay demanda tanto de inversor como de cliente que compra para vivir y en buenas zonas que antes simplemente eran inaccesibles, que eran demasiado caros para presupuesto. Al final cada uno tiene su presupuesto. Estamos hablando con un cliente ahora que tiene entre fondos propios y financiación bancaria, puede comprar máximo en 400.000 euros. Pues con este máximo de 400.000 euros compra mejor piso hoy o en pocas semanas que lo que hubiera sido posible en enero. No sé, Ana, si quieres hablar. Sí, una de las cosas que... Estás en... Sí, una de las cosas que es importante, cada uno al final tiene una bolsa de dinero y con ese dinero pues busca algo que se adapte a sus necesidades, pero también a su bolsillo, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos que esa necesidad y ese dinero
tiene que entrar en esta bolsa y que, aunque nuestro servicio tenga un coste, sale a cuenta porque somos expertos negociando. Sí que hablo de mi parte, pero al final, cuando tu trabajo se basa en estar en la calle y hacer visitas a pisos, nuestro equipo a lo mejor ve en una semana pues 50 pisos y yo solo visito aquellos que están en la lista de favoritos que pueden ser potenciales para el cliente. Yo solo entrando en un piso ya sé si es una buena inversión o no es una buena inversión, independientemente si es para invertir y sacar rentabilidad o si es para vivir. Porque veo pisos cada día, pero aparte, una de las cosas que nosotros hacemos es hacer una valoración, un appraisal, antes de hacer una oferta, con dos objetivos. Uno, que me dé elementos racionales y analíticos para negociar ese precio y sobre todo para saber dónde estamos, quiénes son los comparativos. Y obviamente no utilizamos los portales para hacer estas valoraciones porque, como mencionaba Gonzalo, los portales inmobiliarios, idealistas, fotocasas y demás están expresando el precio de venta, el precio que una agencia pone, pero no el precio al que se cierra realmente una propiedad. Con lo cual, entender muy bien cuáles son los precios reales te puede dar una visión importante de cuál es la rentabilidad real que puedes tener sobre tu piso y, sobre todo, una herramienta para sacar buenas condiciones cuando estás negociando. Obviamente que no es lo mismo comprar teniendo una hipoteca y aprovechándote pues, de los bajos ratios bancarios que comprando en cash. Eso hace que también esa potencial oferta a la baja sea mucho más beneficiosa para el vendedor y aprovechar eso como criterio de negociación. En fin, lo que quiero expresaros es que lo hagáis solos o lo hagáis acompañados, es importante tener una idea realista y analítica del precio de vuestra propiedad y aprovechar eso a vuestro favor. Y luego, no os dejes llevar por opiniones, o sea, al final todo se tiene que demostrar con hechos y con papeles y toda la información técnica y jurídica que tiene que tener esa propiedad la tenéis que tener antes de que vosotros pues hagáis un pie en ese piso, ¿no? Porque al final es una información que también os puede dar herramientas para hacer una buena negociación. Y de eso se trata hoy en día, que hemos tenido mucho tiempo en casa y que hay muchas agencias que sí que hacen los deberes y esta información la tiene y te hace el proceso mucho más fácil, ¿vale? Es algo que también es importante que pues, cualquier comprador pueda exigir en el momento de una compra. Bueno, se nota que Ana es la negociadora killer de Inspire que he dicho antes. Le encanta hablar de estos temas. Pues no sé si hay más preguntas en el chat, no veo. Recibimos algunas antes del webinar. Muchas tienen que ver con si es un buen momento para comprar o no, cuánto bajarán los precios, qué zonas hay que considerar. Pues todos los temas esos temas hemos tratado. Hemos hablado de inversores. Había una pregunta, no sé si la contesto yo o si quieres hacerlo tú, Gonzalo. Alguien preguntó, he leído que la compra es complicada con pocas garantías legales. ¿Es verdad? A ver, garantías legales hay en España. Lo único es que una persona extranjera tiene bastante más dificultades para acceder a ellas que un español. Lo mismo que nos pasaría a nosotros si fuéramos a un mercado extranjero. Yo conozco a muchos inversores y promotores españoles que les han tomado el pelo en Chequia, en Polonia, en Italia, incluso en Suiza. Es difícil, por lo menos aquí les sorprendió muchísimo, por la sencilla razón, porque se encuentran fuera de lo que es su ámbito natural. Entonces, aquí en España, lo que sería importante, jugar con la máxima seguridad. Y jugar con la máxima seguridad es contratar un asesor para todas las variables de la operación. Hombre, es evidente que, por ejemplo, es más seguro comprar de un promotor que comprar una vivienda de segunda mano.
A la vez, también es evidente que en una población pequeña, rural de España, las cosas pueden ser más complicadas que en una gran ciudad. Pero independientemente de esto, yo considero que cada persona debe saber aquello que es su principal cualidad y donde realmente conoce y aquello que no conoce. Y en aquello que no conoce, en aquello que no se siente seguro, lo mejor que puede hacer no es guiarse por el sentido común, como hace mi suegro y la fastidia, sino coger y rodearse de los mejores y buscar un experto profesional inmobiliario. Gracias. Otra pregunta sobre evaluación de precios al barrio de Poble-sec. Desde Inspire, que vemos en el Poble-sec, que es un barrio donde les encanta vivir a la gente expatriada, que está muy bien ubicado, tiene su encanto como barrio. Y en cuanto a precios, pues ahí va a depender mucho si alguien se enamora de la vivienda, y muchos buscan una vivienda con una pequeña terraza con un balcón, pues bajará mucho menos porque ahí vemos bastante demanda ahí. Y en cuanto a porcentaje, supongo Gonzalo estará bastante similar a otras zonas cercanas, tipo San Antonio, por ejemplo. Sí, mira, yo en Poble-sec, haciendo no el núcleo histórico Poble-sec, sino cogiendo un área más grande, hay una parte incluso hay una parte del área de Poble-sec que forma parte del Eixample. Allá, para que os hagáis una idea, en 2013 hubo muchos franceses que compraron viviendas de 60 y 70 metros cuadrados por 150.000 euros. Lo que ha sucedido es que en Poble-sec se han producido dos circunstancias. Cada vez más hay personas que quieren vivir cerca del centro de la ciudad. Y especialmente nos estamos dando cuenta que los extranjeros, que por ejemplo en las décadas del 90 del siglo pasado o los primeros años del actual siglo les encantaba y iban a vivir a Sarriá-Sant Gervasi o Las Corts, hay muchos que han cogido y son sustituidos por localizaciones céntricas. Entre otras cosas, porque sobre todo los directivos, hace 20 años la empresa les pagaba la casa y ahora ya no les paga la casa, sino que les da un dinero. Y a partir de aquí hay personas que dicen, hombre, si ese dinero me lo puedo quedar yo y no tener una vivienda tan de lujo, pero situada en prácticamente las afueras de la ciudad, y me cojo otra menos de lujo, pero situada en el centro, pues la prefiero. Esto hace que, por ejemplo, en Poble-sec, en la calle Parlamento, en muchas calles de alrededor, como por ejemplo la calle Manso, como por ejemplo el Paralel, pues sea muy fácil alquilar las viviendas. Y al ser muy fácil alquilar las viviendas y haber tenido un incremento de precios significativo muy importante en los últimos años, porque Poble-sec, de no ser nada, de ser más que nada un barrio obrero que el barcelonés tradicional no quería vivir, se ha transformado en un barrio con glamour, entre otras cosas porque han entrado muchos restauradores de cierta calidad a ofrecer sus productos y se ha transformado en una zona especialmente nocturna de mucho ajetreo. Es decir, para que todo el mundo me entienda, Poble-sec en este momento es el segundo Gracia, con una ventaja que tiene respecto a Vila de Gracia, que incluso está más cerca del centro de la ciudad. Esto hace que el precio en la actualidad sea bastante superior al que fuera en 2013 y que en el mercado actual, como ha dicho muy bien Raf, si sale una oportunidad es muy probable que dure bastante poco tiempo, porque además tenemos viviendas, muchas, que son pequeñas. Difícilmente nos vamos a encontrar con 120, 130 metros cuadrados y en cambio fácilmente con 50 o 60. Gracias, Gonzalo. Hay algunas preguntas sobre ubicaciones fuera de Barcelona. No para entrar en mucho detalle igual, porque queremos hacer un seguimiento más individual con
con aquellas personas también, pero me mencionan, por ejemplo, el Maresma, en concreto San Vicente de Montalt. Otros preguntan por Castelldefels, Gavà. Otros hablan de Sabadell, que son... Bueno, o sea, son muy diferentes. Sí. San Vicente de Montal muy probablemente sea la población con mayor precio de las viviendas. Entre otras cosas porque el urbanismo que ha desarrollado el ayuntamiento es un urbanismo muy selecto. Hay muchos chalets, pero no chalets pareados, sino parcelas muy grandes y por lo tanto es muy, muy alto standing, no solo para el Maresma, sino para lo que es el conjunto de la provincia de Barcelona. Entonces, allá es posible que salgan viviendas a la venta de alguna familia venida menos con la crisis y que necesite vender. La bajada de precio no será la de l'Eixample, la bajada de precio será muy superior. Porque en San Vicente de Montal, la inmensa mayoría de las familias pudientes de Barcelona no se van a ir a vivir. Es un problema muy importante la entrada y salida de Barcelona y, como os podéis imaginar, después del COVID hay una potenciación del coche. Y venir del Maresma, de San Vicente de Montal, a hora punta de ida y hora punta de vuelta con coche, son 3 horas. Si tienes unos horarios que no son, que son diferentes, diferentes a los habituales, es otra cosa. Pero si no, entonces la principal salida a San Vicente de Montal es como segunda residencia. Y como segunda residencia, problemas. Castelldefels. Castelldefels es un mercado que se ha comportado magníficamente en los últimos años. Le ha comido mucho terreno a Sitges. Y con la diferencia que Sitges continúa siendo segunda residencia y alguna de primera y segunda. Pero Castelldefels casi todo ya es de primera y segunda residencia. Cuidado, Castelldefels hay una ventaja. La ventaja es que, como sabéis, por desgracia, se han muerto mucha gente mayor. Y hay mucha gente mayor con buen patrimonio que tenía históricamente su vivienda de veraneo en Castelldefels. Se van a vender muchas residencias cercanas a la playa o relativamente próximas, es decir, entre la playa y la autovía, a unos precios que pueden estar muy bien, porque seguramente esas residencias, que son chalets individuales no pareados, incluso con piscina o con posibilidad de ponerla, están destrozados. Entonces, es comprarlo, reformarlo y conseguir primera y segunda residencia para vivir allá. La entrada de Castelldefels, primero, son bastantes menos kilómetros que desde San Vicente de Montal y hay una mejor comunicación que el Maresma. Baix Llobregat siempre comunica mejor que el Maresma. Y finalmente, Gavà Mar. Gavà Mar es un barrio muy selecto, en el cual, no obstante, ni mucho menos llega a los precios que puede tener las mejores zonas de Barcelona. Vale, gracias. Veo otra pregunta que la contestaré yo rápidamente. ¿Cuál es la mejor forma para encontrar áticos con necesidad de reforma integral antes de que salgan las plataformas? Pues esto es gran parte de nuestro trabajo. Todo el mundo puede buscar en Idealista o en otras páginas web. Evidentemente también miramos estas webs, pero los buenos productos, como lo llamamos en el sector, las viviendas que tienen una característica excepcional, un precio muy bueno, se venden en el mercado off-market, en el segmento off-market. Y esto es a través de contactos. Hay gran parte de nuestro tiempo va dedicado a desarrollar la red de contactos, a mantener la red de contactos. Por un lado, gente que tiene acceso al producto en venta y por otro lado, entender muy bien, en mucho detalle, qué es lo que quiere el cliente, el comprador, qué quiere comprar. Y a partir de ahí, si entendemos muy bien lo que busca un comprador y creemos que es realista, factible, pues
activamos la red de contactos y encontramos muy rápidamente aquellos productos que no están publicados online. Y tenemos, en muchos casos, somos el primero o el segundo en ver aquellos viviendas, aquellos pisos, cuando el propietario diga, lo quiero vender, pero todavía no está publicado. Es parte del trabajo de Inspire. Miro preguntas. Hay algunas preguntas más detalladas del proceso de compra. Eso podemos hablar offline o por email sin ningún problema. Una pregunta interesante. La evolución del tipo de interés está en mínimos históricos. Va a estar durante, yo creo que mucho tiempo, va a seguir estando muy bajo, por tanto muy atractivo para el comprador. Además, os podéis coger un tipo fijo entre el 1 y el 2,5 fácilmente. El 1 es más difícil conseguirlo fijo, pero hay bancos muy agresivos y depende de vuestro perfil. Pero ¿quién se beneficia de los tipos bajos? Bueno, el comprador, pero aquellos que quieran comprar la vivienda de sus sueños a un precio con descuento de un tipo de interés bajísimo, por lo tanto pueden comprar una mejor vivienda y pagar menos cuota al banco. 2, aquellos inversores solventes, y solventes no significa tener mucho dinero en la cuenta bancaria, solvente significa con 40.000, 50.000 euros compras un muy buen piso y con financiación y accedes a pisos de entre 240 y 270.000 euros. Es lo que vemos con nuestros clientes. Es muy poco en cuanto a fondos propios. Esto da una rentabilidad fácilmente de 2 dígitos sobre el capital propio, sobre los 40 o 50.000 euros. 2 dígitos, 10 o fácilmente a veces 15 o más, un porcentaje superior. Y el tercer grupo que se beneficia del tipo de interés tan bajo, ahora y en el futuro próximo, son aquellas personas que quieren cambiar de alquiler a compra. Los tipos permiten pagar una cuota mensual de hipoteca muy similar a un alquiler de una vivienda. Y repito, con muy pocos fondos propios de entrada. Por lo tanto, hay mucho interés para el comprador. Gonzalo, ¿hasta cuándo estarán tan bajos los tipos de interés? Pues mira, tenemos asegurado que están en el 0 este año, el año que viene, y yo creo que también en el 2022. Piensa que en el 2022 tenemos la recuperación completa de la economía europea. A partir del 22 puede existir alguna ligera alza, en el 23 o en el 24, pero yo lo que diría es que prácticamente hasta el 24 los tenemos, el tipo central del Banco Central Europeo por debajo del 1,5, unos tipos indiscutiblemente impresionantes, fantásticos, maravillosos, y que hasta aquel que no tiene ningún interés en comprar una vivienda, cuando ve lo que va a pagar por los intereses, le dan ganas de comprarla. Recibo aquí una pregunta por mensaje. Dicen, ¿es necesario coger un abogado para comprar un piso? Yo creo que no. Yo creo que lo que es necesario es una agencia inmobiliaria, un personal shopper, en este caso, que lo que tenga es servicios jurídicos. Porque coger un abogado, estás cogiendo a alguien que no es un especialista en el mercado inmobiliario. Y lo que deberías coger es alguien que tuviera múltiples papeles, que te proporcionara seguridad jurídica, que te proporcionara también conocimiento inmobiliario, que supiera negociar, que te dijera, ahora vamos a buscar en profundidad, ahora toca esperar. Bueno, alguien que te dé la confianza y la seguridad de que en todos los procesos que significa la compra de una vivienda lo estás haciendo muy bien. Cuidado que en España hay una cosa muy famosa en los abogados. Se creen que cuantos más cláusulas ponen y más difícil se lo hacen a su cliente comprar, más buenos son. Y cuidado que en algunos casos han estropeado una transacción en lugar de haberla facilitado. Gracias, Gonzalo. Yo creo que hemos hablado de todas las preguntas. Un pequeño resumen. Los análisis, el conocimiento en los ejemplos que compartimos aquí ¿por qué lo hacemos? Porque desde nuestra opinión es crítico
para tomar una buena decisión. Hay que estar muy bien informado, mejor informado que los demás en el mercado inmobiliario. El buen producto se vende muy rápido. Lo primero que hacemos, si a alguien le interesa saber más cómo trabajamos, cómo podemos ayudar en tu proyecto concreto para que no te puedas equivocar, es escuchar cuál es tu proyecto. A partir de ahí, planificar conjuntamente y desarrollar un plan realista, si es para comprar o vender, pero realista. Y con esto incluye la parte financiera de la hipoteca, las finanzas. Y a partir de ahí, estamos preparados para empezar a mirar al mercado, hacer el screening de mercado, encontrar aquellas viviendas que mejor cumplen con las expectativas de cada uno y cuando se encuentra la negociación y dar toda la tranquilidad jurídica, técnica, por nuestro equipo de abogados y arquitectos, que nada pueda ir mal en esta compra, que sea un buen recuerdo. O sea, nunca estás solo. Si alguien tiene interés en conocer, en saber más sobre cómo trabajamos, aquí en la pantalla os pongo, podéis contactar con nosotros en el email que vais a recibir después del webinar, habrá un vínculo, podéis solicitar ahí una reunión personal conmigo, con Ana, alguien del equipo, y ahí estaremos para vosotros, podéis elegir directamente el día y hora que os vaya bien, o si simplemente estáis interesados en más información sobre el mercado, más ejemplos, conocernos mejor, id a nuestro blog, inspireapartments.com/blog, y ahí pues hay muchos artículos, información, entrevistas, que si estás en la fase de orientación, creo que puede ser muy útil para vosotros. Y si no hay más preguntas... Sí, he lanzado un pequeño mensaje aquí en la pantalla otra vez. Así no tenéis que enviar el email ni nada. Si os interesa seguir hablando de vuestro proyecto, podéis simplemente hacer un clic en el sí, o si no, en el no. Y así sabemos con quién contactamos después del webinar. ¿Vale? Lo dejaré abierto unos segundos más y voy a mirar si hay más preguntas o no, pero creo que... ¿Hay algo más? Bueno, pues muchas gracias. Hemos tardado un poco más que lo previsto, pero veo que os habéis quedado ahí. Por lo tanto, eso es motivador para nosotros. Gracias por vuestro tiempo y si hay más preguntas, aquí tenéis los datos de contacto. Espero que os haya gustado mucho. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Un placer. Y Ana, evidentemente. Gracias. Gracias a todos. Estamos en contacto.